Feliz día, estimadas jóvenes de 11º grado de nuestro bachillerato en Ciencias y Humanidades de nuestro centro educativo. En esta oportunidad me da gusto poderles impartir la charla acerca de los derechos humanos y así contribuir con el proceso de finalización de su bachillerato, ¿verdad? Siempre confiando en Dios y poniendo nuestro mayor esfuerzo en cada cosa que hacemos como centro educativo. Iniciamos con nuestra temática, que es referible a derechos humanos, y comenzamos de esta forma. Bien, el pasado humano se ha caracterizado por una enorme cantidad de abusos de seres humanos contra otros. Por ejemplo, en el pasado, jóvenes, se ha dado una gran cantidad de muertes por asesinatos, que es una forma de violación a derechos humanos. Un grupo de personas ha despojado de su terreno o su territorio a otras, que también es un abuso a los derechos humanos. Sin contar, jóvenes, los procesos de esclavitud que un grupo le produjo a otro en un lapso bastante prolongado de tiempo. Es importante también decir, jóvenes, que la imposición de lengua, la imposición de religión, de costumbres y creencias también es una forma de violación de derechos humanos. Y todo esto ha pasado en el transcurso de la vida del ser humano. Y sin contar la gran cantidad de formas de violencia que existen, por ejemplo, la violencia contra los niños, contra la mujer, contra el adulto mayor y también la violencia contra los privados de libertad. Entonces, vean, el ser humano ha pasado procesos muy largos de violación de derechos, y es por esta razón, jóvenes, que surge la suscripción universal de los derechos humanos. ¿Con qué objetivo, jóvenes? De poder contrarrestar los abusos constantes y prolongados que ha sufrido el ser humano. Pero es importante, apreciadas jóvenes, que entendamos qué son los derechos humanos, en qué consisten los derechos humanos, y en esta oportunidad lo vamos a ver. Bien, vamos a decir, jóvenes, que los derechos humanos son garantías creadas para que cada ser humano pueda desarrollarse plenamente en condiciones equitativas, coordinadas por el Estado y apoyadas por todos. Vamos a leerlo nuevamente. Son garantías creadas para que cada ser humano pueda desarrollarse plenamente en condiciones equitativas, coordinadas por el Estado y apoyadas por todos. Vamos a desmenuzar la definición para poderle comprender mejor. Dice que son garantías. ¿Qué es una garantía, jóvenes? Son todas las cosas que están a nuestro favor. Son los créditos o son garantías. O sea, jóvenes, que los derechos humanos son detalles o aspectos que están a nuestro favor solamente por el hecho de ser seres humanos. ¿Creadas para qué? Para que el ser humano, vean, jóvenes, el objetivo fundamental de los derechos humanos es el ser humano como tal, sin distinción de ningún tipo, de raza, de religión, de género. Entonces, los derechos humanos están dirigidos fundamentalmente al ser humano. Vean, ¿con qué objetivo? Para que pueda desarrollar sus condiciones equitativas. Vean, jóvenes, ¿qué es la equidad? Es la igualdad de oportunidades para todos, sin ningún tipo de distinción. En otras palabras, jóvenes, los derechos humanos promueven que si Juan tiene la oportunidad de estudiar, que Pedro también lo tenga. Que si María tiene acceso a salud, que también Rodolfo pueda tener ese acceso. En eso consiste, jóvenes, las condiciones equitativas, ¿verdad? ¿Quién va a coordinar todo el esfuerzo por el afán de
proteger derechos humanos? El Estado. Veamos, el Estado es el organismo encargado de dirigir, organizar y velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Pero no solamente el Estado, sino que todos nosotros. Cuando respetamos la opinión de nuestro vecino, estamos contribuyendo a derechos humanos. Cuando le ayudamos a alguien desde el punto de vista alimenticio, también estamos respetándole su derecho a la alimentación, por ejemplo. Muy bien, fíjense, los derechos humanos, jóvenes, nos ayudan a desarrollar nuestros talentos, nuestras cualidades y nuestros dones. Cada persona, no importa dónde viva, no importa qué apellido tenga, tiene cualidades, tiene dones, tiene fortalezas, tiene capacidades. Pero todas esas capacidades, apreciadas jóvenes, solamente se pueden desarrollar mediante las oportunidades o la equidad que el Estado debe proporcionar, ¿verdad? Entonces, es importante, jóvenes, entender que los derechos humanos sirven para poder fortalecer y desarrollar talentos, dones, capacidades, facultades o fortalezas, como nosotros nos gusta llamar. Muy bien, jóvenes, fíjense. Los derechos humanos tienen principios. Vean, repito, los derechos humanos tienen principios, los cuales son inquebrantables y son inviolables bajo todo punto de vista. Por ejemplo, los derechos humanos, jóvenes, son universales. ¿Qué implica esto? Que abarcan a toda persona sin ningún tipo de distinción. Solamente por el hecho de ser humano, ya tiene las garantías de derechos humanos en su haber. Por eso son universales. Son intransferibles, o sea, que ninguna persona puede entregar sus derechos a otra. No puede transferir sus derechos a otra, bajo ningún punto. No la puede ni vender y no puede ni prestar bajo ningún punto. Nadie puede transferir sus derechos a otro. Vean, son obligatorios. O sea, todos nosotros estamos obligados a respetar y fomentar los derechos humanos de los demás, bajo todo punto de vista. Inherentes. Desde que nacemos tenemos derechos humanos para nosotros, ¿verdad? Desde nuestro nacimiento, pero son inherentes, lo traemos pegaditos a nosotros desde que nacemos. Irrenunciables. Nadie puede ni legalmente decir: yo ya no quiero tener el derecho a la libertad de opinión, por ejemplo, porque es irrenunciable, no podemos renunciar a ellos. Vean, son interdependientes. Un derecho muchas veces depende de otro, por eso son interdependientes, o sea, están relacionados entre sí. Vean, y son permanentes desde que nacemos hasta que morimos. Por eso son para toda la vida. Entonces, vean, estos son, jóvenes, los 7 principios fundamentales de los derechos humanos. Ahora nos trasladamos hacia acá. Vean, jóvenes, el 10 de diciembre de 1948 es un hecho sumamente importante para la historia de la humanidad. Vean, 3 años antes, en 1945, finaliza un acontecimiento quizás el más fatal de la historia del ser humano. Me refiero, jóvenes, a la Segunda Guerra Mundial, que comienza en 1939 y finaliza en 1945. Vean, este acontecimiento fue un verdadero festival de violaciones de derechos humanos. Solamente les digo que en ese acontecimiento mueren más de 78 millones de personas, donde se viola en primera instancia el derecho más importante, que es el derecho a la vida, sin contar la enorme cantidad de discapacitados, personas con problemas de cáncer, personas con problemas de alimentación, los estados en conflicto, en total bancarrota y una enorme contaminación ambiental. Este acontecimiento generó el más grande escenario de violación de derechos humanos, y por eso
3 años después, en 1948, se suscribe el 10 de diciembre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que da pie a todo el proceso de derechos humanos hasta nuestros días. Vean, la ONU, que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, nombró a un organismo, el cual es una de sus agencias, que se especializa en derechos humanos a nivel global o a nivel mundial. ¿Cómo se llama? La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con las siglas que usted puede observar aquí. Vean, este organismo, jóvenes, es el máximo órgano global en el ramo de derechos humanos. Recordemos, jóvenes, que la ONU es el organismo global, organismo mundial, en donde hay agencias especializadas para cada situación de la vida global. Por ejemplo, tenemos la OIT, Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y así muchas más. Entonces también existe la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que es el ente regulador global en ese ramo. Vean, jóvenes, en Honduras existe una oficina gubernamental, ¿verdad? O sea, que forma parte de la estructura del Estado, que es la encargada de regular, vigilar, supervisar los tratados, los convenios sobre derechos humanos de Honduras hacia el exterior. Recordemos, jóvenes, que los derechos humanos no surgen en Honduras. Honduras es un país suscrito a los convenios y tratados de la ONU. Por eso, jóvenes, el CONADE, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es la entidad encargada de regular derechos humanos en Honduras. Vean, jóvenes, se creó bajo decreto 295 del Congreso Nacional. Vean, jóvenes, el directivo o el director del CONADE en nuestro país se le llama el ombudsman, y actualmente el ombudsman de derechos humanos en Honduras es el abogado Roberto Herrera Cáceres, ¿verdad? El cual tomó cargo en el año 2014 y recientemente, o hace algunos meses, fue reelecto. Antes del señor Roberto Herrera Cáceres estaba en el cargo el abogado también Ramón Custodio López. Repito porque esto es importante. El actual ombudsman, o sea, el director de derechos humanos a nivel nacional, se llama Roberto Herrera Cáceres, que adoptó el cargo 2014 en sustitución del también abogado Ramón Custodio López. Vean, aunque esta entidad, el CONADE, es la encargada de derechos humanos en el país, también hay más de 100 organismos dentro del país que también velan por el respeto y supervisión de derechos humanos. Aquí solamente escribí 8, pero hay una enorme cantidad. Por ejemplo, tenemos la organización que también tiene agencia en Honduras, que se llama Amnistía Internacional, que colabora en diferentes aspectos de derechos humanos en Honduras. Tenemos la UNICEF, que es un organismo de las Naciones Unidas que vela por la niñez y la familia. Tenemos el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que se enfrasca en desarrollo y alimentación de la población. Vean, el CDM, Centro de Derechos de Mujeres, que es un organismo especializado para mujeres, pero también para la familia. Muy bien. También tenemos Casa Alianza, que es una ONG que se encarga literalmente de la crianza de niños sin padres o niños en riesgo. Vean, está el COFADE, que es el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. También tenemos el FOSDE, que es el Foro Social de la Deuda Externa en Honduras. Y también tenemos AFUSINA, ¿verdad?, que es la Fuerza Nacional Interinstitucional de Honduras.
que es la fuerza policial. Entonces vean, jóvenes, todas estas entidades de las 8 se enfrascan en derechos humanos en Honduras, junto a otras, muchos más, que por efecto de tiempo no las mencionan. Muy bien, he elaborado un cuadro sinóptico para ustedes, apreciados jóvenes, para que podamos distinguir, porque hay 3 clases o 3 generaciones de derechos humanos que han ido surgiendo conforme a las necesidades de la sociedad misma. Entonces vean, si ustedes pueden observar aquí, en el pie o en la base de nuestro cuadro sinóptico, tengo el término derechos humanos. Sin embargo, se abre en 3 clasificaciones muy notables. Vean, derechos civiles y políticos o de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación, y derechos de los pueblos o de la solidaridad o de tercera generación. Ahora, jóvenes, les voy a hacer una descripción de cada clasificación para una mayor comprensión. Vean, en primera instancia, jóvenes, los derechos civiles y políticos o de primera generación. Vean, jóvenes, estos derechos tienen pie o inician su existencia en un evento sumamente importante para la humanidad y para el tiempo moderno mismo. Vean, en 1789 se dio un acontecimiento revolucionario en Europa que se llamó la Revolución Francesa. ¿En qué consistió? Vean, el pueblo francés, coludido con burgueses y líderes sociales, decidieron darle o derrocar a Luis XVI, el cual era un rey tirano, déspota, abusivo, que generaba una sociedad bastante decadente y con muchos problemas sociales. Entonces el pueblo francés se tomó la Bastilla, que era el presidio más famoso de Europa, y derroca a Luis XVI. Eso se le llamó, jóvenes, la Revolución Francesa. Rompe con la monarquía absolutista e inicia un nuevo periodo político donde comienza la democracia mediante una monarquía constitucional. Entonces, vean, en este momento surgen derechos de primera generación. Vean, ¿qué objetivo tiene? Proteger la vida y la dignidad humana. Vean, son muchos derechos, pero yo anoté 4 de ellos. El derecho primario, o más importante, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la alimentación y el derecho a una nacionalidad. Repito, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a una alimentación digna y derecho a una nacionalidad. Son derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Vean, en segunda instancia y más adelante, jóvenes, en el siglo XIX se genera otro evento revolucionario en Europa. Se llamó la Revolución Industrial. Vean, esta revolución industrial se dio en Inglaterra cuando las personas dejaron de producir de manera artesanal y lo comenzaron a hacer a nivel industrial mediante máquinas. En ese momento se comienza a contratar una gran cantidad de personas para laborar en las fábricas y ellos mismos luchan por derechos sociales. Vean, ¿qué objetivos tienen, jóvenes? Los derechos económicos, sociales y culturales. Vean, garantizar el desarrollo del ser humano, pero en grupo. Y es ahí, jóvenes, cuando aparecen los derechos de grupos. Ahí surge el derecho de los niños y adolescentes, el derecho de la mujer, los derechos de los adultos mayores, el derecho de los privados de libertad, el derecho de los discapacitados, entre otros. Entonces, vean, aquí tenemos, por ejemplo, 4 derechos como un ejemplo. Por ejemplo, el derecho a la salud y a un techo digno, que va dirigido
a toda la familia, pero en especial a los niños y los adolescentes. Vean, el derecho a decidir si tener hijos o no y cuándo, que es un derecho exclusivamente de la mujer. Estamos hablando de grupos, vean, el grupo de niños y adolescentes, el grupo de mujeres. Ahora vean, este otro es propio del adulto mayor. Vean, el derecho a no ser discriminado y no ser calificado como un enfermo. Ese es un derecho del adulto mayor. Recuerde que la vejez es una condición, no es una enfermedad y mucho menos un problema. Muy bien. El derecho a la rehabilitación y un trato justo, que es un derecho exclusivo de las personas con discapacidad. Si usted puede observar ahí, jóvenes, estos derechos van dirigidos a las personas de manera individual, pero los de segunda generación están dirigidos a grupos. Repito, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Y finalmente, jóvenes, tenemos los derechos de tercera generación, que se llaman derechos de los pueblos o derechos de la solidaridad. ¿Qué objetivos tienen, jóvenes? Ver, proteger a las etnias de manera integral. Vean, jóvenes, ¿qué buscan estos derechos de tercera generación? Vean, los grupos étnicos han sido históricamente vulnerables, han estado a merced de malos gobiernos, despojo de tierras, contaminación ambiental, pobreza y una serie de flagelos que han interrumpido su desarrollo como grupo. Entonces, vean, estos derechos de tercera generación surgen para poder cuidar íntegramente a las etnias. Aquí tengo 4 derechos fundamentales de este conjunto de derechos. Vean, derecho a su integridad física, o sea, las etnias tienen derecho a que se les cuide y se les proteja de violencia. Vean, derecho al respeto de su lengua materna. Jóvenes, ¿qué es la lengua materna? Lo reconocemos como dialecto o su lengua de origen. Vean, derecho a su feudo. Lamentablemente, en los últimos tiempos estamos viendo cómo personas con mucho dinero despojan a los grupos étnicos de su territorio. Vean, derecho a la protección de su cultura. El Estado está obligado, jóvenes, a cuidar sus costumbres, ¿no?, sus creencias, su religión y obviamente su lengua. Entonces, vean, jóvenes, derechos de civiles o políticos de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación, y derechos de los pueblos o de la solidaridad de tercera generación. Y finalmente, jóvenes, para finalizar con la charla, es importante entonces entender que es el Estado, es la entidad que debe de supervisar, debe de crear un ambiente óptimo para el desarrollo de los derechos humanos en un país. ¿Mediante qué? El Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Pero es importante, jóvenes, decir que todos nosotros también estamos inmiscuidos en la responsabilidad de velar por los derechos humanos, con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos y la sociedad en general. Así que, jóvenes, finalmente, todos a respetar derechos humanos de todos, juntamente con las autoridades de nuestro Estado. Así que, de esta forma, jóvenes, finalizo el video y que tengan todas un buen día y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.